Toma cualquier objeto que tengas cerca ahora mismo. Una taza, un libro, tu propio cuerpo. Ese objeto está hecho de átomos. Esos átomos están hechos de protones, neutrones y electrones. Esos protones están hechos de quarks. Y esos quarks, junto con todo lo demás que existe en el universo, surgieron de la nada hace 13.800 millones de años en un evento que llamamos el Big Bang. Ahora detente un momento. De la nada, eso es lo que dice la cosmología estándar. Que antes del Big Bang no había espacio, no había tiempo, no había materia, no había energía, no había nada. Y luego, de ese absoluto no haber nada, surgió todo lo que existe, el universo entero, 100.000 millones de galaxias, cada una con cientos de miles de millones de estrellas, cada estrella con sus planetas, cada planeta con su química. Y en al menos uno de esos planetas, la química se organizó en biología, la biología en consciencia, y esa consciencia ahora mismo está preguntando cómo es posible que todo esto haya salido de la nada. La pregunta no es religiosa, es física. Es la pregunta más fundamental que la cosmología tiene que responder y la que peor responde. Porque la respuesta honesta, la que los físicos más rigurosos dan cuando no están en una conferencia de prensa, sino en una conversación privada, es que no sabemos, que no entendemos cómo puede surgir algo de la nada, que las leyes de la física que conocemos no permiten eso, y que hay algo en las condiciones iniciales del universo que está fuera del alcance de cualquier explicación puramente natural que tengamos disponible. Albert Einstein lo supo toda su vida, aunque nunca lo dijo con esas palabras. Roger Penrose lo calculó con una precisión que deja sin argumentos a cualquiera que quiera defender que el universo surgió solo, por azar, sin ningún principio ordenador detrás. Y los dos llegaron a la misma conclusión. Una conclusión que la física oficial prefiere no discutir en voz alta, pero que los números hacen imposible ignorar. Empecemos por Einstein. Por lo que Einstein pensaba sobre el origen del universo y por qué lo que pensaba era más radical de lo que la mayoría de las personas sabe. Einstein publicó su teoría de la relatividad general en 1915. Esa teoría describe cómo la materia y la energía curvan el espacio-tiempo y cómo esa curvatura produce lo que experimentamos como gravedad. Es, junto con la mecánica cuántica, la teoría física más precisa y más poderosa que los humanos han producido. Sus predicciones se han verificado con una exactitud que no tiene precedentes en la historia de la ciencia. Pero hay algo que las ecuaciones de Einstein produjeron que Einstein no esperaba y que durante años se negó a aceptar. Las ecuaciones de la relatividad general describían un universo que no podía ser estático. Un universo que estaba en movimiento, que se expandía o se contraía. No podía estar quieto. La gravedad y la energía del universo lo impedían. Einstein, que creía en un universo eterno y estático, introdujo en sus ecuaciones un término que él mismo llamó la constante cosmológica, un factor artificial que forzaba las ecuaciones a producir un universo estático. Lo llamó más tarde mayor error de su vida, porque en 1929 Edwin Hubble observó algo que confirmó lo que las ecuaciones originales de Einstein decían. Las galaxias se alejaban unas de otras. El universo se expandía. Y si el universo se expandía, eso significaba que en el pasado era más pequeño. Y si retrocedías en el tiempo suficiente, llegabas a un momento en que todo el universo estaba comprimido en un punto de densidad y temperatura infinitas. Un punto sin extensión espacial. El momento que hoy llamamos el Big Bang. Einstein aceptó eso. Pero lo que nunca aceptó, lo que nunca pudo reconciliar con su comprensión más profunda del universo, era la implicación filosófica. Si el universo tiene un inicio, si hay un momento en que comenzó a existir, entonces la pregunta de qué lo causó se vuelve inevitable. Y para Einstein, esa pregunta tenía una respuesta que nunca separó completamente de la física. Einstein era el que decía: quiero conocer los pensamientos de Dios. El que hablaba del Dios de Spinoza, la inteligencia ordenadora inmanente en el universo. El que describía su experiencia del cosmos en términos de asombro religioso. Y el que, cuando alguien le preguntaba si creía en Dios, respondía con una precisión que incomodaba a todos, no en el Dios personal de las religiones, pero sí en algo que no es compatible con la idea de que el universo surgió por accidente. En 1950, Einstein escribió: el hombre más religioso es el hombre de ciencia. Cuanto más profundamente penetre en los secretos de la naturaleza, más profundo se vuelve su respeto por el orden que la impregna. Eso no es retórica. Es la conclusión de alguien que pasó 50 años mirando las ecuaciones que describen el universo y que no podía escapar de la sensación de que ese orden no se explica solo. Pero Einstein no calculó la improbabilidad del origen del universo con la precisión que requiere la física moderna. Eso lo hizo Penrose.
Roger Penrose es matemático y físico. Ganó el Premio Nobel de Física en 2020 por su trabajo sobre los agujeros negros. Ha sido durante décadas una de las mentes más agudas y más originales de la física teórica. Y a diferencia de muchos físicos que prefieren mantenerse en el territorio seguro de lo que puede medirse directamente, Penrose ha dedicado décadas de su carrera a preguntas que están en el límite entre la física y la filosofía. Una de esas preguntas es exactamente esta: ¿qué tan improbable es el universo que existe? Para responder eso, Penrose utilizó un concepto que ya conocemos: la entropía. La entropía es la medida del desorden de un sistema. Un sistema con entropía baja está altamente organizado. Un sistema con entropía alta está en el máximo desorden posible. Y la segunda ley de la termodinámica dice que la entropía siempre aumenta. El universo marcha implacablemente del orden hacia el desorden. Eso significa que si miras el universo hacia atrás en el tiempo, encuentra un universo con menos entropía, más ordenado, más estructurado, y en el inicio, en el Big Bang, la entropía debe haber sido mínima. El universo debe haber comenzado en un estado de orden casi perfecto. Penrose calculó qué tan especial tiene que ser ese estado inicial, y el número que obtuvo es el más grande y el más perturbador que se haya producido en la física teórica. La probabilidad de que el universo comenzara en el estado de baja entropía que observamos, calculada dentro del espacio de todas las posibles configuraciones iniciales que el universo podría haber tenido, es de 1 entre 10 elevado a 10 elevado a 123. Escribe ese número. Toma un bolígrafo y empieza a escribir el 10, luego el 0, luego otro 0. Necesitarías escribir más dígitos de los que caben en el universo observable. Si escribieras un 0 en cada protón del universo conocido, no alcanzaría para escribir ese número. Esa es la probabilidad de que el universo haya comenzado como comenzó por puro azar. No es un número pequeño en el sentido ordinario. Es un número que hace que la palabra improbable pierda todo significado. Es un número que indica que si el universo comenzó como comenzó, eso no fue por azar. No pudo ser por azar. La física estadística no tiene categorías para describir algo que ocurre con esa probabilidad a menos que haya alguna razón, algún principio, alguna causa que seleccionara ese estado entre todos los posibles. Penrose no dice que esa causa es Dios. Es demasiado preciso como científico para decir eso. Pero lo que sí dice, con toda la autoridad de décadas de trabajo matemático riguroso, es que ese estado inicial requiere una explicación que la física actual no tiene. Que hay algo en el origen del universo que está fuera del alcance de cualquier explicación puramente naturalista basada en las leyes que conocemos. Y ese algo, dice Penrose, tiene que tener una estructura, tiene que tener una geometría, tiene que ser extremadamente específico. Y la especificidad de ese algo es incompatible con la idea de que surgió por accidente. Ahora bien, alguien podría objetar lo siguiente: si el universo es infinito, o si existen infinitos universos en un multiverso, entonces incluso un evento con una probabilidad de 1 entre 10 elevado a 10 elevado a 123 ocurrirá eventualmente. El argumento del multiverso dice que si hay suficientes universos, el nuestro no es especial. Es simplemente el universo en que la lotería salió bien. Penrose tiene una respuesta para eso. Una respuesta que no es filosófica sino matemática. El argumento del multiverso no resuelve el problema de la entropía. Lo agrava. Para que el multiverso genere un universo como el nuestro de manera aleatoria, el generador de universos, el mecanismo que los produce, también tendría que estar en un estado de baja entropía. Porque si el generador estuviera en equilibrio termodinámico, en el estado de alta entropía que corresponda al máximo desorden, lo que produciría no serían universos ordenados como el nuestro. Lo que produciría serían fluctuaciones aleatorias de alta entropía. Y la fluctuación más probable que produciría un observador consciente no sería un universo ordenado con 13.800 millones de años de historia. Sería lo que los físicos llaman un cerebro de Boltzmann, una fluctuación mínima que produjera exactamente la cantidad de orden necesaria para generar un instante de consciencia, y nada más. En otras palabras, si el universo fuera el resultado de una fluctuación aleatoria en un multiverso de alta entropía, sería incomparablemente más probable que fuera simplemente un cerebro flotando en el vacío con memorias falsas implantadas que un ser consciente en un universo real con un pasado real. El multiverso no explica por qué el universo es tan ordenado. Hace el problema más profundo. Penrose lo señala con una claridad que sus colegas encuentran incómoda. El multiverso es una hipótesis que fue diseñada para resolver el problema de la improbabilidad del universo. Pero si lo analizas rigurosamente, no lo resuelve, lo multiplica. Entonces, ¿qué queda? Queda la pregunta que la cosmología moderna prefiere no hacer en voz alta.
La pregunta que Einstein hizo toda su vida con palabras poéticas y que Penrose hace con ecuaciones. Si el universo no pudo surgir por azar, si no pudo surgir de la nada sin ningún principio ordenador, si el argumento del multiverso no resuelve el problema sino que lo agrava, entonces, ¿qué lo explica? Aquí es donde el pensamiento de Einstein y el pensamiento de Penrose convergen de una manera que merece detenerse. Einstein pensaba que el universo tenía que ser comprensible. No solo que nuestras teorías lo describen bien, sino que hay algo en el universo mismo que es intrínsecamente racional. Que las leyes de la física no son convenciones humanas, sino descubrimientos de una estructura que existe independientemente de nosotros. Y que esa estructura, en su orden, en su elegancia matemática, en su coherencia interna, apunta hacia algo que Einstein llamaba Dios pero que era más preciso que cualquier descripción religiosa: la racionalidad inmanente del universo. Penrose piensa algo compatible pero más específico. Penrose propone que existen tres mundos que son irreductibles entre sí y que sin embargo están misteriosamente conectados. El mundo físico, el universo material que existe en el espacio y el tiempo. El mundo mental, las experiencias conscientes que los seres cognitivos tienen de ese mundo físico. Y el mundo platónico, el reino de las verdades matemáticas que existen independientemente tanto del mundo físico como del mundo mental. La física describe el mundo físico usando herramientas del mundo platónico. Las matemáticas, que son verdades abstractas que ningún ser humano inventó sino que descubrió, resultan ser exactamente el lenguaje correcto para describir la realidad física. Y esa correspondencia entre la estructura matemática abstracta y la estructura del universo real no es algo que la ciencia haya explicado. Es algo que la ciencia usa pero que no puede justificar desde dentro de sí misma. ¿Por qué el universo obedece las matemáticas? ¿Por qué las mismas estructuras abstractas que los matemáticos estudian en papel resultan ser las mismas que gobiernan el comportamiento de los quarks, las galaxias, el espacio-tiempo? Einstein se preguntó eso toda su vida y su respuesta era que esa correspondencia era el misterio más incomprensible de todos. Más incomprensible que cualquier fenómeno físico específico. Penrose desarrolló esa intuición en algo más formal. Su propuesta de los tres mundos implica que la relación entre las matemáticas y la física no es accidental. Que el universo no simplemente obedece las matemáticas por casualidad, que hay una estructura más profunda, un orden que es anterior tanto a la materia como a la mente, que es el sustrato del que ambas emergen. Y ese sustrato, en la visión de Penrose, es algo que no puede ser capturado completamente por ninguna teoría física porque cualquier teoría física es ella misma una herramienta matemática que presupone ese sustrato. En ese punto, Einstein y Penrose están diciendo lo mismo con diferentes palabras. Einstein dice que el universo tiene una racionalidad inmanente que apunta hacia algo que él llama Dios. Penrose dice que el universo tiene una estructura matemática cuyo origen no puede explicarse desde dentro del universo mismo. Ambos están señalando hacia lo mismo desde ángulos diferentes. Y lo que están señalando es esto: el universo no se explica solo. El universo contiene en sí mismo las huellas de algo que está más allá de él. Ahora bien, en este punto surge la objeción más natural. La física no necesita a Dios para funcionar. Las ecuaciones de Einstein describen perfectamente la expansión del universo sin mencionar ninguna causa sobrenatural. La mecánica cuántica predice los resultados experimentales con una precisión inigualable sin ninguna referencia a un principio ordenador externo. ¿Por qué necesitamos ir más allá de la física? La respuesta de Penrose es simple y técnicamente irrefutable. La física describe cómo funciona el universo una vez que existe. La física no describe por qué existe. La física no describe por qué las leyes son las que son y no otras. La física no describe por qué el universo comenzó en el estado de baja entropía que describe el número de Penrose. Y la física tampoco describe por qué las matemáticas son el lenguaje correcto para describir la física. Estas no son preguntas que la ciencia no haya respondido todavía. Son preguntas que la ciencia no puede responder en principio porque están fuera del alcance del método científico. El método científico requiere observaciones, experimentos, falsabilidad. No puedes observar el estado anterior al Big Bang. No puedes experimentar con el origen del universo. No puedes diseñar un experimento que pruebe porque las matemáticas describen la realidad. Esas preguntas son anteriores a la ciencia. Son las condiciones de posibilidad de que haya ciencia. Y cuando Einstein y Penrose, los dos físicos más importantes del siglo XX y del siglo XXI respectivamente, se asoman a esas preguntas, lo que encuentran no es silencio. Lo que encuentran es una estructura que requiere explicación. Hay un aspecto más de la convergencia entre Einstein y Penrose que merece atención.
Ambos tuvieron una relación complicada con la mecánica cuántica estándar, y esa relación está conectada con la pregunta del origen del universo de una manera que no es obvia pero que es profunda. Einstein rechazó la interpretación probabilística de la mecánica cuántica. Rechazó la idea de que el universo es fundamentalmente aleatorio, que la realidad a nivel subatómico no tiene una descripción objetiva hasta que es medida. Para Einstein, eso era inaceptable. El universo tenía que ser determinista. Tenía que haber una realidad objetiva que existiera independientemente de los observadores. Penrose también rechaza la interpretación estándar de la mecánica cuántica, pero por razones más técnicas. Penrose argumenta que el colapso de la función de onda, el misterioso proceso por el que una partícula en superposición de estado se convierte en una partícula en un estado definido cuando es medida, no puede ser explicado por la mecánica cuántica estándar y requiere una teoría más profunda que involucra la gravedad cuántica. En ambos casos, lo que Einstein y Penrose rechazan es la idea de que la física puede ser fundamentalmente incompleta, que hay aspectos de la realidad que la física describe con precisión pero que no puede explicar desde dentro de sí misma. Y eso es exactamente lo que se aplica al origen del universo. La cosmología estándar puede decirte que ocurrió en los primeros microsegundos después del Big Bang con una precisión extraordinaria, pero no puede decirte que causó el Big Bang. No puede decirte por qué las condiciones iniciales eran las que eran. No puede decirte por qué hay algo en lugar de nada. Esas preguntas están más allá de la física, pero no están más allá del pensamiento. Y cuando los pensadores más rigurosos de la física moderna se asoman a ellas, lo que encuentran es que la respuesta no puede ser el azar. Hay un cálculo que ilustra esto de manera definitiva. Ya mencionamos el número de Penrose, 1 entre 10 elevado a 10 elevado a 123. Pero hay otra manera de expresar la misma idea que quizás sea más visceral. Imagina que tienes una ruleta. No una ruleta de casino con 36 números. Una ruleta con ese número de casillas. Una ruleta con 10 elevado a 10 elevado a 123 casillas. Si giras esa ruleta una vez, la probabilidad de que caiga en la casilla correcta, la casilla que corresponde al estado inicial del universo que permitió que existieras tú y todo lo que conoces, es exactamente la misma que la probabilidad de que el universo surgiera por azar. No hay ningún proceso físico que pueda generar ese resultado por accidente. Ninguna fluctuación cuántica. Ningún mecanismo natural. Nada dentro del universo puede producir ese nivel de especificidad sin algún principio ordenador externo. Einstein lo sintió. Penrose lo calculó. Y la conclusión es la misma. El universo no surgió solo. No pudo surgir solo. La física lo dice con una claridad que hace que cualquier otra respuesta sea, en el sentido técnico más preciso de la palabra, imposible. ¿Eso prueba a Dios? No en el sentido en que las religiones usan esa palabra. La física no puede probar a Dios. Pero lo que la física sí hace, lo que Einstein y Penrose hicieron con sus vidas enteras de trabajo riguroso, es demostrar que el universo tiene propiedades que no pueden ser explicadas desde dentro del universo. Propiedades que requieren algo más, algo anterior. Algo que seleccionó entre todas las posibilidades la única que permitía la existencia de un universo ordenado. Ese algo no tiene nombre en la física, pero tiene número, y ese número hace imposible ignorarlo. La próxima vez que alguien te diga que la ciencia demostró que el universo surgió solo, que no necesita causa, que es simplemente el resultado de procesos naturales sin ningún principio ordenador detrás, pregúntale por el número de Penrose. Pregúntale cómo explica que el universo comenzó en el estado más improbable que puede calcularse. Pregúntale por qué Einstein, el mayor científico del siglo XX, pasó su vida entera convencido de que el universo requería una explicación que iba más allá de la física. No hay una respuesta científica a esas preguntas. Hay silencio, y ese silencio dice más que cualquier ecuación. Porque a veces lo más honesto que puede hacer la física es señalar hacia el borde de lo que puede explicar. Y lo que Einstein y Penrose encontraron al asomarse a ese borde es que el universo, en su origen, en su estructura, en la improbabilidad calculada de su existencia, lleva la marca de algo que no es accidental. Esa es la conclusión perturbadora. No porque sea religiosa, sino porque es matemáticamente inevitable.